Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el vídeo número 22 del curso de C en español y en este vídeo de punteros vamos a ver lo que son los punteros a funciones. Bueno, lo primero decir que las funciones no son variables, jamás son variables, pero podemos acceder a las funciones y manejarlas a través de punteros, es decir, podemos, por ejemplo, enviarlas a funciones, manejarlas, llevarlas en un array, es decir, podemos jugar con ellas a través de punteros. Entonces, vamos a poner una sintaxis general para declarar un puntero a una función y luego vamos a ver algunos ejemplos y finalizaremos con un ejemplo de quicksort donde utilizamos el orden funcional que se conoce en la programación funcional. Pero bueno, entonces vamos a declarar de forma genérica un puntero a una función. Entonces lo primero que vamos a poner será el tipo de salida de la función. Por ejemplo, vamos a poner aquí tipo salida función, que esto no tiene que ir entre paréntesis. Y una vez tenemos el tipo de la función, pues lo que tenemos que hacer es declarar, o sea, poner un puntero a esa función, luego un asterisco y luego p función, por ejemplo, o puntero función. Así, de esta manera declaramos un puntero a una función que devuelve este tipo de dato. Y luego aquí a la derecha entre paréntesis, pues tipos de argumentos de entrada separados por coma. De esta manera declaramos toda una función, todo un puntero a una función que nos devuelve el tipo de salida de la función y recibe argumentos. Simplemente debemos colocar el tipo de estos argumentos. Entonces, para que quede todo más claro, pues vamos a ver un ejemplo muy sencillito o sea, por ejemplo, una operación de suma de dos enteros. Pues declaramos de la siguiente manera: esta función nos va a devolver un tipo de salida int, luego vamos a tener un puntero, por ejemplo, un puntero f, y luego los tipos que va a coger pues va a ser entero por entero, o sea, va a coger un par de enteros que, bueno, son elementos separados y recibe esta función dos enteros. Entonces así declaramos un puntero f a una función que devuelve un entero y coge dos enteros. Entonces esto es simplemente una declaración, no tenemos en ningún momento definida una función de suma. Entonces lo que vamos a hacer pues es lo siguiente: vamos a definir una función que tenga este encabezado y luego utilizarla a través del puntero. Entonces int, vamos a llamarle por ejemplo suma, que recibe un int x y un int y nos devuelve la suma de x más y. Bien, entonces esta función, pues la función típica, función suma de enteros. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora? Como f es un puntero a funciones que devuelven un entero y cogen dos enteros, pues puedo hacer f igual a suma, dado que el nombre de la función es el propio puntero a la función, es decir, el acceso que nos permite acceder a esta función. Entonces, si yo hago f igual a suma, luego puedo hacer, por ejemplo, printf de suma porcentaje de barra n, y aquí puedo hacer, en vez de llamar a f, vamos a llamar a suma 5,3, por ejemplo, y nos dará 8. Ejecuto y, como veis, la suma da 8 porque simplemente he llamado a una función suma con estas dos entradas. Entonces, si yo ahora accedo a f, pues va a seguir ocurriendo lo mismo. En vez de utilizar suma, utilizo un puntero denominado en este caso f, que accede a esta función, puede acceder a esta función, entonces le envío esos argumentos y me ejecuta igual la función. Entonces, como veis, ahora tengo otro nombre, en este caso f, que me maneja esta función. Pero, por ejemplo, imaginaos que yo quiero tener un array de funciones. Ahora, por ejemplo, quiero tener una operación simétrica esta, la función resta, que coge dos enteros y aplica la operación de resta. Bien, entonces, ¿cómo declaro yo un array de punteros a funciones? Pues muy sencillo. Dentro de la definición del puntero a función, pues coloco los corchetes y el tamaño de ese array de funciones. En mi caso voy a escoger 2, dado que voy a utilizar la suma y la resta. Entonces, ya en la propia declaración, pues voy a guardar ese array de funciones. Antes, evidentemente, cuando solo tenía la función, pues también podía haber hecho igual a suma.
De esta manera pues declaraba un puntero a una función que devuelve un entero y coge dos enteros y le asigno el valor de suma, lo inicializo a esa función. Pero claro, ahora si tenemos un array de dos punteros a funciones, ahora podemos pinchar en suma y podemos pinchar en resta. Entonces, para inicializar un array, pues simplemente entre llaves los nombres suma, resta. Ahora ya tenemos dos funciones. Entonces vamos a llamar esas funciones con corchetes. Ahora aquí sería la función 0, que sería la suma, y la función 1, que sería la segunda función, que sería la resta, y aquí vamos a poner resta. Entonces, solución a que nos va a dar el CMD o el prompt, pues va a dar la suma, que será 8, y la resta, que será 5 menos 3, 2. Entonces lo ejecuto y como veis suma 8, resta 2. Bien, entonces como veis estoy utilizando un puntero, un array de punteros para acceder a las funciones. Bien, imaginemos que yo ahora en vez de utilizar esto defino una nueva función operación y que me coja una función para trabajar con ella. Entonces una función y sus argumentos. Entonces, por ejemplo, pues me devuelve un void, por ejemplo, operar que reciba va a recibir lo siguiente. Vamos aquí a poner una función, luego pondríamos el parámetro, el primer parámetro y el segundo, int x, int y. Bien, vamos a continuar ahora definiendo. Aquí dentro pues tiene que ir la definición, o sea, el tipo que va a entrar como función. Aquí ahora va a entrar una función, en realidad un puntero a una función es lo que va a entrar. Entonces entrará un int, entrará pues un asterisco f, por ejemplo, o operación, por ejemplo, op, por ejemplo, y también entra el int, int, es la misma declaración de antes. Y así lo que hacemos es enviar un puntero o sea, un puntero de función a esta versión de operar. Entonces ahora operar va a recibir funciones que devuelven entero y cogen dos enteros y va a realizar esa operación. Entonces lo que hacemos aquí pues es simplemente printf operación, el resultado de la operación es porcentaje de, ya que devuelve un entero, porcentaje de barra n, y aquí pues llamamos utilizamos op y x, y. Entonces de esta manera pues llamaremos a la función op y con los argumentos x e y. Entonces nos dará un resultado. Aquí evidentemente no sabemos si es una suma, si es una resta o si es la operación que sea. Lo que sabemos es que devuelve un entero y que coge dos enteros. Bien, entonces ahora en vez de realizar esto, lo que podemos hacer es llamar a operar. Operamos f0, por ejemplo, que sería la suma, 5,3. Duplicamos este contenido y ahora f de 1. Por ejemplo, aquí le paso 1, 3. Entonces, de esta manera, si hacemos un f9, bueno, aquí evidentemente esto sobra, este paréntesis sobra, así de esta manera. Y como veis, el resultado de la operación en el primer caso es f0, o sea, es sumar, nos devuelve 8. Y en el segundo caso, f de 1 es 1 menos 3, que nos da menos 2. Mira, aquí he utilizado punteros, pero claro, yo a esta función operar le puedo pasar directamente suma, que es el propio puntero de la función, y resta. Así ahora, si yo ejecuto el código, pues me sigue ocurriendo lo mismo. Ahora no estoy utilizando el array de funciones, sino que las propias funciones y les paso otras funciones. Es lo que se conoce en programación funcional como orden funcional. Estamos trabajando con una función de orden superior, operar, que coge otras funciones para llevar a cabo su operación. Y evidentemente esto nos da mayor potencial, porque ahora podemos pasar funciones a otras funciones. Bueno, decir que aquí evidentemente estamos declarando una función con tipos concretos como son los enteros, pero sí podríamos declarar funciones que trabajar con punteros a void y así hacer el código todo más genérico. Bien, entonces hemos visto ya un poco en general este código, o sea, hemos visto cómo declarar un puntero a una función, cómo manejar arrays de punteros a funciones o arrays de funciones en definitiva, y hemos visto cómo llamar a funciones
y cómo escribir el argumento de una función para luego pasarle funciones a una función de orden superior. Bien, esto es el vídeo completo y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de la función típica de quicksort de ordenación y nos dice que nos ordena un vector de izquierda a derecha, o sea, vamos a pasar un vector y luego vamos a pasar una componente de la parte izquierda y un componente de la parte derecha, es decir, los límites del vector. Y luego dice que lo ordena de manera incremental, es decir, de menor a mayor. Y como ves, le pasamos un vector de punteros a void para trabajar de manera genérica, un int left y un int right, es decir, los límites del vector de izquierda y derecha, y luego le pasamos una función. ¿Qué función es esta? Pues ya el nombre lo dice, comp, es una función de comparación, un puntero, una función que devuelve un entero, es decir, si es negativo, pues lo que sea, si es positivo será otra cosa, y si es cero, pues será otra cosa. Entonces, claro, aquí comparamos un elemento con otro, es decir, ahora va a entrar un void asterisco con un void asterisco y así lo va a poder comparar para elementos genéricos y no el típico int o el típico float. Bien, entonces, bueno, no nos importa el algoritmo que se siga, lo importante es que aquí, como veis, pasamos una función. Claro, luego cuando llamemos a quicksort, pues le vamos a pasar una función de comparación, la que sea, va a coger dos elementos, cuáles sea, y los va a comparar. Y como veis, por aquí utilizaremos comp, aquí dice si es menor que 0, entonces, es decir, si la comparación de vi con vleft es menor que 0, entonces hacemos un swap de v con las posiciones más last e i. Es decir, esto no nos importa, simplemente que estamos utilizando una función que le pasamos a la función quicksort. Bien, entonces, bueno, en definitiva es esto, que podemos trabajar con punteros a funciones. Si tenéis alguna duda, pues podéis consultar en Google porque hay mucha información, o también podéis dejar aquí comentarios o por privado, por redes sociales, en fin, ya sabéis cómo. Entonces esto es todo. En el siguiente vídeo pues veremos un vídeo sobre argumentos al shell para, bueno, trabajar un poco con ellos y aprender, porque eso también luego nos va a servir para cuando programemos la shell y bueno, ya tengamos unas nociones básicas como trabajar con argumentos a una shell. Bien. Entonces esto es todo por este vídeo tutorial. Si os ha gustado podéis darle like al vídeo, agregarlo a favoritos y también podéis suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Es todo y hasta la próxima.